Bueno, seguimos con el enlace químico. Este es el tercer vídeo y antes, al final, hemos explicado la geometría, pero no la polaridad de las moléculas. Así que vamos a recordar las moléculas estas que tenemos aquí. Las vamos a dibujar un poquito para ver su polaridad. Venga. El metano. Mira, aquí el metano. En realidad, cada enlace carbono-hidrógeno es prácticamente apolar, porque la electronegatividad del carbono y del hidrógeno es prácticamente la misma, con lo cual en realidad cada enlace carbono-hidrógeno es apolar y por tanto la molécula sería apolar. Pero vamos, aunque consideremos que el carbono es un poco más electronegativo que el hidrógeno, cada enlace tendría un pequeño momento dipolar hacia el carbono, pero vamos, por simetría la suma de esos cuatro vectores, momentos dipolares, sería cero, con lo cual la molécula de metano es apolar. Lo ponemos aquí, apolar. En el amoníaco ya no va a pasar lo mismo, porque claro, en el amoníaco si lo dibujamos sería prácticamente igual que el metano, solo que le falta un enlace, ¿no? Aquí tiene estos dos electrones no enlazantes. Y como el nitrógeno además sí es bastante más electronegativo que el hidrógeno, pues tenemos aquí estos tres enlaces, que los voy a señalar ahora con rojo. ¿Ves? Tienes este enlace que tiene un momento dipolar hacia el nitrógeno, porque el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Aquí otro también, y aquí otro también, con lo cual si sumamos esos tres vectores ya no me va a dar cero. Luego el momento dipolar total, que lo voy a dibujar ahora con azul, mira, el momento dipolar total iría para acá, sería distinto de cero, con lo cual, en este caso, el amoníaco sí es una molécula polar. El amoníaco es polar. Y en el agua pues ocurre exactamente lo mismo que con el amoníaco. Cada enlace hidrógeno-oxígeno tiene un momento dipolar que va hacia el oxígeno, porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, con lo cual habría un momento dipolar total, que ahora lo voy a dibujar con verde, sería este, un momento dipolar total que no es cero y por lo tanto la molécula de agua también es una molécula polar. Vale, de estas tres moléculas entonces ya tenemos la primera apolar, el metano, y el amoníaco y el agua polares. El eteno, venga, lo vamos a dibujar aquí. El eteno pues prácticamente sería como el metano. En realidad el carbono y el hidrógeno son casi igual de electronegativos, con lo cual todos estos enlaces serían apolares, porque el carbono y el hidrógeno atraen con la misma fuerza más o menos a la nube de electrones, y entonces cada enlace sería apolar y la molécula total sería apolar. Pero vamos, aunque consideremos que el carbono es un pelín más electronegativo que el hidrógeno, pues mira, este momento dipolar y este se anularían por simetría, y este enlace es apolar, con lo cual, lo razonemos como lo razonemos, el eteno es una molécula apolar y por lo tanto es una sustancia apolar. El conjunto de moléculas de eteno es una sustancia apolar. El tricloruro de boro, pues lo mismo, mira, el cloro es más electronegativo que el boro, por lo que cada enlace tiene un momento dipolar hacia el cloro, es decir, cada enlace sería polar. Pero por simetría el momento dipolar total da cero, porque si sumas estos tres vectores se te anulan. Con lo cual, en el caso del BCl3, el momento dipolar total es igual a cero y por lo tanto la molécula es apolar. Vale. Nos quedan el etino, el dicloruro de berilio y el dióxido de carbono. Bueno, pues en los tres casos tenemos lo mismo. Mira, en el etino, pues lo mismo que hemos dicho para el metano y para el eteno. En realidad cada enlace es apolar, luego la molécula es apolar, y aunque consideremos que este enlace hidrógeno-carbono sea un poquito polar, pues la suma de los dos momentos dipolares daría cero, con lo cual la molécula es apolar. Para el dicloruro de berilio pasa exactamente lo mismo. Cada enlace berilio-cloro es, bueno, no es lo mismo, es parecido. Cada enlace berilio-cloro es polar y esos dos momentos dipolares los dibujamos así, pero el momento dipolar total sería cero, con lo cual la molécula de dicloruro de berilio es apolar, ya que el momento dipolar total de la molécula es cero. Y para el dióxido de carbono pues lo mismo. Tendríamos, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, cada enlace carbono-oxígeno sería polar, pero el momento dipolar total
es 0, luego la molécula de dióxido de carbono pues también es apolar. Y ya está. Venga, ahora sí pasamos a las sustancias iónicas. Las sustancias iónicas son sustancias que tienen algún metal y algún no metal. Te recuerdo que si te dibujas la tabla periódica, así más o menos, pues estos de aquí, estos que estoy dibujando aquí en esta escalerilla, estos son los no metales. Te recuerdo que los no metales eran los CHOMPs, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Luego estaba también el silicio y también estaban los halógenos, que son flúor, cloro, bromo, yodo. Básicamente, estos son los no metales, son los que están por esta zona. Estos de aquí son los gases nobles, que no me interesan porque no forman enlaces. Y bueno, el hidrógeno también es no metal, ¿eh? Y todos los demás, estos de aquí serían metales. Vale, pues cuando se une un metal con un no metal tenemos una sustancia iónica. Por ejemplo, pues el cloruro de sodio sería una sustancia iónica. ¿En qué consisten las sustancias iónicas? Pues en una red de iones positivos y negativos unidos por fuerzas eléctricas. Mira, el sodio ya sabes que tiene de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ¿vale? Porque está hidrógeno, litio, sodio, estaría aquí. Ya sabes que acaba en 3s1. Vale. Pues entonces tiende a perder un electrón para tener su última capa completa, con lo cual se convierte en un ión Na+. Y al cloro pues le ocurre lo contrario. El cloro tiene de configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, flúor, cloro. No, 3s2, 3p5. Vale. 3p5. Tiende a ganar un electrón para convertirse en un ion cloruro que tendría de configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ya sabes, última capa completa, regla del octeto, igual que aquí el sodio. Entonces al final tenemos una red de iones positivos y negativos unidos por fuerzas eléctricas. Y eso son las sustancias iónicas. Un montón de iones positivos y negativos, por ejemplo los podemos dibujar así, unidos entre ellos por fuerzas eléctricas. Estas fuerzas eléctricas son tan intensas que las sustancias iónicas son sólidas a temperatura ambiente, porque habría que calentar mucho para separar estos iones positivos y negativos entre ellos. Y ya está. Básicamente estas son las sustancias iónicas. Otros ejemplos de sustancias iónicas, pues por ejemplo, a ver, el sulfato de calcio, CaSO4, pues es una sustancia iónica. ¿Por qué? Porque el calcio es un metal y el azufre y el oxígeno son no metales. Entonces, si se unen un metal con un no metal, pues ya tenemos una sustancia iónica. Y todas las que quieras de este tipo, yo que sé, el Na2, el NaNO3, por ejemplo, sería nitrato de sodio, NaNO3. Pues sería otra sustancia iónica porque este es un metal y estos dos son no metales. Y como estos, pues un montón. El cloruro de sodio, por cierto, se llama también sal común, es la sal que se le echa a las comidas, a los huevos fritos y a estas cosas. ¿Y qué más? Bueno, las sustancias iónicas son sólidas a temperatura ambiente porque estas fuerzas eléctricas entre iones positivos y negativos son tan intensas que hay que calentar mucho para separar los iones y que se muevan con la libertad característica del estado líquido. Así que por lo tanto las sustancias iónicas son sólidas debido a esa fortaleza del enlace iónico, de las fuerzas eléctricas entre iones positivos y negativos. Se disuelven bastante bien en agua porque el agua solvata los iones, pero bueno, eso lo vamos a ver luego en un resumen después. Bueno, no, mira, te dibujo aquí. Si tú te dibujas aquí el agua y echas cloruro de sodio, ¿qué pasa con los iones cloro? Pues que son solvatados por las moléculas de agua, por la parte positiva de sus hidrógenos. Ya sabes que los hidrógenos tienen densidad de carga positiva. Pues nada, pues por esta parte rodean a los cloros que tienen carga negativa y los solvatan y los van separando de la red. Entonces, los iones cloruro Cl- y Na+, pues están por aquí solvatados por las moléculas de agua y por lo tanto el agua disuelve bien las sustancias iónicas en general. En cuanto a las sustancias metálicas, pues son sustancias formadas solo por metales. Es decir, si te coges la tabla periódica, así, pues simplemente serían todos estos de aquí, todos estos que son los metales, menos el hidrógeno no, de esta zona. Pues en cuanto tengas, por ejemplo, átomos de sodio o átomos de potasio o átomos de hierro, tienes las sustancias metálicas. Por cierto, los metales son elementos, ¿eh? Si es sodio, solo átomos de sodio, o solo átomos de hierro, o solo átomos de plata, o lo que sea. Con lo cual, las sustancias metálicas son todos elementos. Por ejemplo, el sodio, ¿qué configuración electrónica tiene? 1s2, 2s2,
P6 3s1. Esto te lo tienes que saber de la tabla periódica. Bueno, pues ya sabes que tiende a perder un electrón, se convierte en Na+, para tener su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, ya sabes. 8 electrones en la última capa, regla del octeto, capa completa. Capa completa. Con lo cual, cada átomo de sodio pierde un electrón. Bueno, pues al final, si a todos los átomos de sodio les pasó eso, después de formarse, poco después del Big Bang, o mucho después del Big Bang, pues se juntaron muchos iones positivos sodios rodeados de una nube de electrones. Bueno, pues en esto consiste el enlace metálico. Al final, el enlace metálico consiste en un montón de iones positivos rodeados de una nube de electrones. Y esa atracción entre los iones positivos y la nube de electrones pues es bastante intensa, y por eso los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que ya sabes que es líquido a temperatura ambiente, pero vamos, es una excepción. Los metales conducen bastante bien la corriente porque tienen todos estos electrones que pierde cada átomo, pues tienen electrones libres y por tanto conducen la corriente. Las sustancias iónicas no conducen la corriente cuando están en sólido porque no tienen electrones libres, pero sí en disolución porque hay iones libres. También en estado líquido, si fundes una sustancia iónica, tienes ahí iones que se pueden mover, pues también conducen la corriente, entonces en estado fundido. ¿Y qué más de las sustancias metálicas? Pues no se disuelven en agua, porque la verdad es que la nube de electrones protege, digamos, los iones de la solvatación del agua, así que las sustancias metálicas no se disuelven en agua porque el agua no puede solvatar los iones. Conducen la corriente, tienen puntos de fusión en general bastante altos, porque son sólidos a temperatura ambiente por la gran fortaleza de las uniones eléctricas entre la nube de electrones y los iones. Esas fuerzas eléctricas quizás no sean tan intensas como en el caso de las sustancias iónicas, pero bueno, son bastante intensas en general. Depende de las sustancias metálicas. Alcalinos y alcalinoterros tienen puntos de fusión más bajos y eso, pero vamos, tampoco es muy importante saberlo. Y por último, para acabar el tema, vamos a ver un resumen de las propiedades físicas de las sustancias covalentes, iónicas y metálicas en cuanto a temperaturas de fusión y ebullición, conductividad eléctrica y solubilidad en agua. Nos vamos a la pizarra y hacemos el esquema. A ver. Venga, aquí tenemos un esquema en el que vamos a ver las propiedades físicas de las sustancias. Venga. Los cristales covalentes. ¿Qué puntos de fusión y ebullición tienen? Pues en general muy altos. ¿Por qué muy altos? Pues porque los enlaces covalentes entre átomos son muy fuertes. A ver, ponemos muy altos por sus enlaces covalentes muy fuertes entre átomos. Entonces habría que calentar mucho para romper esos enlaces y hacer que los átomos se separaran y tuvieran la libertad característica del estado líquido o incluso del estado gaseoso. ¿Qué pasa con las sustancias covalentes moleculares? Pues digamos que podemos poner diversos, aunque en general bajos. Bajos en general. ¿Por qué? Bueno, pues porque depende del tamaño de las moléculas. Si las moléculas son grandes, pues los puntos de fusión y ebullición son más o menos altos. Si las moléculas son medianas, medios, y si las moléculas son pequeñas, pues bajos. En realidad, que los puntos de fusión sean bastante bajos se debe a la debilidad en general de las fuerzas entre las moléculas, de las fuerzas intermoleculares. En las sustancias iónicas, esos puntos de fusión y ebullición son altos. ¿Por qué? Por las fuerzas eléctricas entre los iones, que son intensas, fuerzas eléctricas intensas. Y en las sustancias metálicas pues pasa algo parecido a las sustancias iónicas. Más o menos también son altos. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas eléctricas entre los iones positivos y la nube de electrones pues también son bastante intensas. Y hay que calentar mucho para que se separen los átomos y adquieran, bueno, los iones en este caso. En las sustancias metálicas también hay iones positivos. O sea, en las sustancias iónicas, iones positivos y negativos. En las sustancias metálicas, iones positivos, unidos por una nube de electrones. Entonces hay que calentar mucho para que esos iones se muevan con la libertad característica del estado líquido y por tanto los puntos de fusión y ebullición pues son altos, tanto en las metálicas como en las iónicas. Conductividad eléctrica. ¿Conducen la corriente? Pues los cristales covalentes no, porque no tienen electrones libres. No tienen electrones libres. ¿Las sustancias covalentes lo mismo? Pues sí, lo mismo. No, porque no tienen electrones libres. Las sustancias metálicas sí conducen la corriente porque sí tienen electrones libres
Y en cuanto a las sustancias iónicas, pues no conducen la corriente en sólido porque no tienen electrones libres, pero sí en líquido o en disolución. ¿Por qué? Porque en disolución no hay electrones libres, pero sí hay iones libres. Entonces, ya digo, las sustancias iónicas no conducen en estado sólido, pero sí en líquido en disolución porque hay iones libres. En cuanto a la solubilidad en agua, los cristales covalentes no se disuelven en agua porque los enlaces entre átomos, esos enlaces covalentes entre átomos son tan intensos, tan fuertes, que el agua no puede solvatarlos, claro, no puede romper esos enlaces. Las sustancias covalentes moleculares, pues depende. Las que son polares sí se disuelven en agua. Las sustancias apolares no se disuelven en agua. Y aquí lo que tenemos que saber es que semejante disuelve a semejante. Eso quiere decir que como el agua es polar, solo disuelve las sustancias polares. Entonces, las sustancias que no sean polares no se disuelven en agua. Las que sí sean polares sí se disuelven en agua porque el agua es polar. Eso quiere decir semejante disuelve a semejante. Ya digo, sustancias polares sí se disuelven en agua. Las sustancias apolares no se disuelven en agua. Sustancias iónicas, pues sí se disuelven en agua. ¿Por qué? Porque el agua solvata los iones. El agua solvata, es decir, rodea los iones. Y las sustancias metálicas no se disuelven en agua porque el agua no puede solvatar los iones, porque los iones están muy protegidos por la nube de electrones. Con lo cual, pues no solvata los iones positivos de los metales. Pues nada, con esto ya hemos acabado el tema del enlace químico. Este vídeo ha durado 17 minutos, pues venga, ya sabes, dale a me gusta si te ha sido útil y suscríbete si te apetece.